Jóvenes, jóvenes, buenos días. ¿Ven mi pantalla? Sí se observa, doctor. Bien. Primer tema de la segunda unidad de Anatomía 2. Revisar sistema endocrino. ¿Qué características en general tiene el sistema endocrino? Son un conjunto de órganos de tejido especial, obvio que reciben la denominación de glándulas y que se encargan fundamentalmente de liberar hormonas. Ese es el producto final de su sistema glandular. Y este sistema endocrino responde a estímulos diversos, obvio en relación con el metabolismo interno y la homeostasis respectiva, para liberar esas sustancias que les he comentado. Y lo característico o la otra característica es que liberan sus productos directamente al torrente sanguíneo. Y para esto, característica anatómica fundamental es que tanto la superficie de la glándula y superficie en el entorno a esta estructura deben tener una vasta vascularidad y verter las hormonas directamente al torrente sanguíneo y llegar a órganos distantes de la glándula. Y estos órganos distantes se les denomina órganos blancos. Y obviamente la especialidad que se encarga de estudiar con más detenimiento la anatomía, fisiología, la fisiopatología, etcétera, del sistema endocrino es la endocrinología. Entonces, en buena cuenta, todo el sistema conformante de el aspecto endocrino tiene que ver con lo que es la homeostasis, el equilibrio de nosotros, conjuntamente con la participación del sistema nervioso. Y si estamos hablando de glándulas, específicamente las glándulas constitutivas para el sistema endocrino, por eso el nombre lo dice, son glándulas de tipo endocrina, porque no tienen conducto excretor, o que es lo mismo decir que su producto final se vierte directamente al torrente sanguíneo. Y esa es la gran diferencia entre el otro tipo de glándulas, las exocrinas, que sí tienen conducto excretor de la sustancia que elaboran. Y entre ambas existe un tercer tipo, que son las glándulas mixtas, que ya las hemos revisado, donde están los ovarios, testículos y páncreas. Y de las endocrinas específicamente, la glándula que comanda prácticamente o dirige el funcionamiento del trabajo del sistema endocrino es la glándula hipófisis. Otras glándulas en relación con este componente endocrino están la glándula timo, la tiroides en la región cervical, tan igual como la paratiroides y finalmente las suprarrenales. Ahora, si bien existe estas flechas, es que justamente esta glándula influye sobre las demás glándulas. Por eso que a esta glándula se le considera la glándula madre de todas ellas. Y la ubicación ya se las ha ido precisando, pero para que quede mejor evidenciada en cada uno de ustedes a nivel cerebral, ya ustedes vayan recordando en qué zona específicamente está ubicada la primera glándula y la hipófisis. En la región cervical antero-inferior, la glándula tiroides, y por detrás de esta misma glándula, dos glándulas pequeñitas que son las paratiroides. En la región torácica superior y específicamente mediastino anterior está el timo. Y en la región abdominal
en la región abdominal, jóvenes, está en el polo superior de ambos riñones, las dos glándulas suprarrenales. Y al estar en relación con el polo superior de riñones, ya también ustedes vayan recordando lo que hemos revisado de riñones, que son estructuras retroperitoneales. Y olvidé comentarles, creo, en el anterior esquema, acá hay otra glándula. Sí, justamente esta glándula es de relativa aparición reciente comparando con las demás glándulas. Y es la glándula pineal, que también se encuentra en la región craneal. Y estas son las características iniciales que vamos a describir de la hipófisis. Como ya se los precisé, remarcado nuevamente aquí, que tiene el control de la secreción de todas las demás glándulas, pero ojo, glándulas endocrinas. Y esta glándula que le tienen acá ustedes, esto, englobada en este círculo, lo rojito que ven ahí, esa es la ubicación que tiene la hipófisis. Y macroscópicamente, no se ve muy bien acá, pero en otros esquemas lo vamos a observar con mejor detenimiento. Tiene dos lóbulos. Uno más anterior, que es la adenhipófisis, uno de disposición posterior, que es la neurohipófisis, y se describe una pequeña porción glandular ubicadas entre ambas porciones que les acabo de comentar. Para que nos ubiquen mejor todos ustedes. Este es un corte sagital de todo el sistema nervioso central, ¿no es cierto? Hacia abajo del tronco encefálico en sí está la médula espinal. Y esa es la siguiente estructura que vamos a revisar en la siguiente clase. Entonces, se sobreentiende que aquí, ¿qué estructura ósea hay acá? A ver, Rocío. Si vamos recordando conceptos. Está señalando la columna vertebral, doctor. No, hay una estructura que permite hacer la, digamos, la separación desde el punto de vista huesos del cráneo y columna vertebral. ¿Quién recuerda, jóvenes? Acuña. Ah, no, es el grupo B, ¿no? Ya, este grupo B. Entonces, Melissa pertenece a este grupo. Chambilla, Mamani Chambilla, perdón. Disculpe, doctor, se había ido mi internet, recién volví a reconectarme. ¿Usted es Melissa? Amani Chambi. Sí, sí, doctor. ¿Sí? Responda, Sí. señorita. Es que escuché la pregunta. Creo que es el hueso guioides, doctor. El hueso Guioides. yoides. Muy bien. Fabiola pertenece a este grupo. Sí, doctor, solo que se me fue la conexión. No sé si me habrá llamado. Te acabo de llamar recién. Qué suerte que tienes. Ah, ya. Dígame, doctor. Ya te dije. Les preguntaba, a ver, aquí hay una estructura ósea que prácticamente sirve de referencia para... Ahí es el término de los huesos del cráneo y el inicio de lo que es columna vertebral. ¿Se entiende, Fabiola? Sí, doctor. Y si entiendes, tienes respuesta. No estoy Vamos, segura. suelta la incoherencia. No Vamos, sé, bueno. Fabiola. Mi compañero creo que hace rato dijo el Joyce, pero está para adelante, así que... ¿Ya? ¿Alguien tiene respuesta, jóvenes? Doctor, ¿sería el Atlas? ¿Quién habló?
Nagaru, doctor. Muy bien, Nagaru. Ahí tienen dos opciones, jóvenes. Si es columna vertebral, gracias, Nagaru. Si es columna vertebral propiamente dicho, obvio, es el atlas. Pero quien constituye el límite inferior de todos los huesos del cráneo, estamos hablando lo relacionado al sistema nervioso, jóvenes, ¿eh? Es el agujero magno. Del agujero magno hacia arriba, médula oblongada. Del agujero magno hacia abajo, médula espinal. Ya estamos hablando del canal raquídeo. Se los comento desde ahora. Entonces, esto es inferior de lo que estamos viendo acá del sistema nervioso central. Esto es anterior. Esto es superior. Posterior. Se acaba de estar el lóbulo frontal de los hemisferios, el lóbulo occipital, y más inferiormente, y por detrás de esto que es el tronco encefálico, esto que es el cerebelo, que tiene que ver con el sistema de equilibrio. O sea, cuando las abuelitas dicen, te golpeas la nuca, no es que realmente se golpee esto, y por eso que uno va a caerse de espaldas y se golpea esta zona, como que se siente mareado, es por la repercusión en esta estructura cerebelar. Obvio, estamos viendo aquí la cara medial, no solamente de los hemisferios, sino de las demás estructuras que ya revisaremos más adelante, y lo opuesto a esto, pues, sean las superficies laterales de los hemisferios. Ubicados así, jóvenes, entonces la hipófisis está en la región anteromedial. Ya vayan recordando ustedes en qué superficie ósea realmente está alojada la hipófisis. Ahora, por la ubicación que tiene la hipófisis con las otras estructuras conformantes fundamentalmente diencefálicas, tiene una relación marcadísima con otra porción del cerebro que es el hipotálamo. ¿Listo? ¿Qué es el hipotálamo? Ya lo revisaremos más adelante. Entonces, si queremos precisar mejor la ubicación de esta glándula, ¿alguien se acuerda en qué hueso se encuentra ubicada la hipófisis? Doctor, ¿se encuentra en la silla turca? Nagaru. Sí, doctor. Muy bien, Nagaru. ¿Y la silla turca a qué hueso pertenece, Nagaru? Al esfenoides. Al esfenoides. ¿Y en qué fosa craneal está el esfenoides? Media. Muy bien, jóvenes. Aquí tienen ustedes una imagen recordatoria de esto que ya hemos revisado. Base de cráneo, endocranealmente. Fosa craneal anterior, fosa craneal media y la fosa craneal posterior. Los límites, los detalles anatómicos, huesos conformantes o que se encuentran en cada una de esas fosas, eso ya fue revisado. El objetivo de ahora es ubicar esta glándula. Entonces, ahí está la silla turca. Obvio que aquí la silla turca no está individualizada, ya está en relación con otras estructuras. Y ahí ustedes están viendo la hipófisis. Pero están viendo la hipófisis, la superficie o cara superior de la hipófisis. Y justamente donde está la flechita señalando a esta glándula, esté señalando no solamente la hipófisis, sino también al tallo hipofisiario, o sea, la estructura anatómica de la hipófisis que pone en relación con la configuración anatómica del cerebro, específicamente esa región que les he comentado del hipotálamo. Entonces, en definitiva, la ubicación es en la silla turca. Silla turca, que se ubica en el cuerpo del esfenoides. Ya ustedes saben que está por encima del seno esfenoidal y que esta silla turca tiene una región anterior donde están las apófisis clinoides anteriores y las apófisis clinoides posteriores. Ahora, es recomendable recordar eso. ¿Por qué? Porque ahí se debe insertar todas las diferentes caras de la hipófisis, están recubiertas por superficies de la silla turca. Anterior, posterior, lateral, inferior, pero más no la superior. Ustedes
¿Ustedes ven algún hueso que recubre superiormente a la glándula? No. Y quien cierra esto, jóvenes, es esta tela, que es la dura madre. Y la dura madre se prolonga así, hasta las apófisis clinoides posteriores, y se tiende un manto hasta las apófisis clinoides anteriores, y en el centro tiene un orificio. Y a través de ese orificio está ese tallo hipoficiario que más adelante lo vamos a identificar mejor. Ubicado así nuestra glándula, entonces, ¿qué dimensiones se describen? Un diámetro transverso de 12 milímetros, un diámetro antero-posterior de 8 milímetros y un diámetro vertical, o sea, la altura de esta superficie que ustedes están viendo hasta el piso mismo de la silla turca, solamente 6 milímetros. Peso promedio, 500 miligramos en el varón, 600 miligramos en la mujer, y se describe de que en la mujer multípara la glándula hipoficiaria es mayor. Entonces, esta es una vista superior de la glándula, pero es una vista inferior de lo que es base de cráneo endocranealmente. ¿Cómo se ve a la glándula en un corte sagital? Si hubo un corte así, o tan igual que este, pero ya en relación con las estructuras óseas. Aquí está, jóvenes. ¿Qué hueso es este, Nagarú? El maxilar. Naranjas. No. ¿Cómo se llama? HNP. Así lo abrevian los otorrinos. HNP o HPN. Huesos propios de la nariz. ¿Quién habló? Amani Chambilla, doctor. Perdón. Melissa. Zoila se dice, Melissa. Acá la reconozca rápido. Huesos propios de la nariz. ¿Esto es anterior o posterior, Zoila? Anterior, doctor. Anterior. Y esto es posterior, jóvenes. Acá está el hueso occipital. ¿Y este qué hueso es, Zoila? ¿O parte de qué hueso? Esfenoides. Y esta que parece un 8 así mal dibujado. Sería los senos esfenoidales. Seno esfenoidal. Y lo que está encerrado en el círculo verde, jóvenes, ahí está labrado la silla turca, y la silla turca ahí está ocupada ya por la hipófisis. Entonces, esta es la región anterior de la silla turca, esta es la región posterior, este es el piso o la región inferior de la silla turca y también de la glándula hipófisis. Obvio, las regiones laterales no son factibles de ver acá por el corte, y lo que estamos viendo acá arriba, esa es la cara superior. Ahí va a estar la dura madre cerrando esta estructura osteofibrosa. Así es la configuración de la silla turca, donde está alojada la glándula. Entonces, siempre en la silla turca, por delante, ¿a quién tiene? Al quiasma óptico, que lo tienen ahí, y por detrás tiene a los cuerpos mamilares. Esa es la primera relación que se describe de la ubicación que tiene la hipófisis. Ahora, si retiramos toda esta estructura ósea, todo lo que es hueso, y solamente nos quedamos con puro tejido blando que caracteriza al sistema nervioso, y específicamente la cara inferior. O sea, esto, jóvenes, es la cara inferior de toda la masa encefálica, con el corte, por supuesto, de las otras estructuras, que va a descansar acá, en esta base de cráneo. ¿Y dónde está la estructura que estamos revisando? Aquí está, joven. La hipófisis, entonces la adenohipófisis, lo que es anterior, lo de atrás, la neurohipófisis, y esto que ven, no sé, como una protrusión, ese es el inicio de lo que es el tallo hipoficiario. Entonces, hace un momento les dije que una relación que tienes por delante, Zoila, Quiasma óptico. quiasma óptico. Y por detrás, Los cuerpos mamilares. cuerpos mamilares. Entonces, jóvenes,
Un poco de clínica acá. ¿Qué pasa, digamos, que cuando por diversas patologías esta glándula hipófisis esto se altera en todas esas medidas que les he comentado y también el peso? Obviamente que crece la glándula. Hay una adenomegalia. Entonces, una de las primeras manifestaciones clínicas que refiere el paciente y que es bueno tener en consideración cuando presenta algún trastorno visual que trae alteraciones jóvenes en el quiasma óptico, porque comprime al quiasma óptico. Y ustedes saben que el quiasma óptico, ¿qué cosa es? Zoila, que eso ya también les he comentado en algún momento. No recuerdo, doctor. ¿Alguien tiene la respuesta, jóvenes? No hay problema si se equivocan. Quien tenga la No, respuesta, creo que, o sí, sea, por ahí, tiene que ver algo que por ahí cruzan los nervios ópticos o algo así. ya está bien. ¿Nagarú o quién fue? Sí, doctor. Ya. Acá, jóvenes, los nervios ópticos vienen de aquí adelante. Obvio, de la capa más interna que tienen los globos oculares de la retina. Y ocurre una decusación parcial de los nervios, de filetes de los nervios. Decusación significa que de este lado derecho, partes se van al izquierdo y viceversa. Eso es el quiasma óptico. Entonces son fibras del nervio óptico que hay acá. Entonces la compresión va a traer pues trastornos visuales. ¿Qué tipo de trastornos? Ya eso los revisaremos más adelante cuando hablemos de pares craneales. ¿Listo, jóvenes? Ahora, en una imagen anterior, específicamente acá, jóvenes, ya ustedes vieron que la hipófisis no está sola. Está acompañada de estructuras rojas, azules, medias amarillas. Y específicamente, ¿qué hay ahí, jóvenes? Esto es esa imagen misma, pero más agrandada y más aproximada. Y ahí tienen ustedes. Esta es la celda osteofibrosa. Y aquí esto que ven aquí, esto es ya parte conformante, obvio, lo más superior de la dura madre. Entonces, ¿dónde se ubica? En la fosa craneal media. Entonces, y lo que ven acá, esta es la neurohipófisis y lo más voluminoso la adenohipófisis, que es anterior. Como les dije, en la glándula, para hablar de sus relaciones anatómicas, se habla de caras. Aquí están mejor evidenciadas las caras laterales, esta es la cara posterior, obvio no se ve la anterior, la inferior en relación con el piso de la silla turca, y esta es la cara superior. Entonces, en su región anterior, ¿a quién tiene? A la parte más superior del mismo seno senoidal y a la parte más superior y posterior también de las fosas nasales. Hacia atrás, ¿a quién tiene? No se ve, por supuesto, a la lámina cuadrilátera. Y a este nivel, jóvenes, si ustedes lo ven acá, aquí, hacia atrás, ¿qué tiene? La parte más superior de esta estructura conformante del tronco encefálico, que es la protuberancia puente de Barolio o simplemente puente. Luego, inferiormente, ¿a quién tiene? Al mismo piso de la silla turca. Y acá puede haber un remanente embrionario en relación con el surco cráneo-faringeo, donde está el remanente embrionario de la bolsa de Rathke. Superiormente, ya se los dije, el quiasma óptico, pero ese es un poquito más anterior, y la recubierta de la dura madre. Y a esa misma altura del quiasma óptico, póstero superior, los cuerpos mamilares, como se los he mostrado en otros casos. Ahora, lateralmente, en estas regiones que no hemos comentado ninguna relación, aquí lo que va a estar en relaciones con el seno cavernoso. Pero no solamente con y al hablar de senos en general, pero aquí adopta el nombre de seno cavernoso. Senos no es otra cosa, jóvenes, que las mismas, o las venas especiales de drenaje que tiene el sistema nervioso, diferente al resto de la configuración que tenemos en nuestro organismo.
Vuelvo a repetir, senos, sinónimo de venas, pero de configuración diferente, propias, particulares, que hay en el sistema nervioso. Entonces, seno cavernoso. Y estos senos cavernosos, a su vez, están relacionados con quién? Con la carótida interna y con el tercer par craneal. Entonces, esas son las relaciones que tiene lateralmente la hipófisis. Ahora, esto es superficialmente o en su anatomía de superficie vista a la glándula. En otro esquema ya más detallado de la misma glándula. Les dije hace un momento que tiene un glóbulo anterior o adenohipófisis, un lóbulo posterior o neurohipófisis y un lóbulo intermedio que es la pars intermedia. Y que se escribe que esta pars intermedia tiene las mismas características en cuanto a composición de las que se describen para la adenohipófisis. ¿Y qué hay en la adenohipófisis? Se caracteriza por tener células cromófilas, basófilas, y está ampliamente rodeado de vasos sanguíneos, no solamente esta porción, sino de los otros lóbulos de la hipófisis. Y las sustancias que elaboran esta porción hipofisiaria, que obvio son hormonas, pero que tienen que ver, regulan el desarrollo o la evolución del tejido conjuntivo y el tejido óseo, fundamentalmente. Mientras que la neurohipófisis se caracteriza por una estructura diferente a esta. Se describe que tiene la configuración de células nerviosas. Y lo último que se describe de esta porción granular es que realmente no hay células aquí. Lo que hay o se comporta como un almacén de hormonas que son elaboradas en una región del hipotálamo. Por ahí, entonces, esa es la explicación por la cual tiene esa relación. Y esto que ven acá como una prolongación, ese es el tallo hipofisiario, tallo pituitario o simplemente infundíbulo de la glándula. Y aquí, ¿quién ocupa más volumen? Este tracto, jóvenes. Este tracto que inclusive algunos le llaman el tracto tálamo hipofisiario por la relación que tiene esta porción de la hipófisis. Entonces, este es el tallo y este es el orificio por el cual va a ocupar la dura madre y todo el resto que tiene en su cara superior la glándula de sellado. Ya les comenté que se inserta la dura madre en las apófisis clinoides anteriores y posteriores. Entonces, por esa configuración de disposición que tiene la dura madre se llama el diafragma de la silla turca. Nuevamente ahí tienen el quiasma óptico y los cuerpos mamilares. Aquí está, jóvenes, eso que les comentaba de la conformación predominante del tallo hipofisiario o el eje hipotálamo hipofisiario. Entonces, todo esto es tálamo hipotálamo. Entonces se dice que las sustancias que realmente están presentes en la neurohipófisis no son elaboradas acá, sino son elaboradas fundamentalmente de los varios núcleos que tiene el hipotálamo en estos dos núcleos. Núcleo paraventricular y supraóptico. De ahí bajarían ya como hormonas elaboradas y el que solamente se almacenarían y que obviamente cuando hay el mecanismo de feedback se secretan estas hormonas. Esta porción de la hipófisis, la adeno, tiene origen desde el punto de vista embriológico del endodermo. Para ir ya terminando esta primera glándula. Aquí tenemos a la glándula, jóvenes, adenohipófisis o hipófisis anterior, también le llaman la neurohipófisis o hipófisis posterior. Y aquí la pars intermedia. Y este es el tallo hipofisiario y este es el eje hipotálamo hipofisiario.
Pero al final a todo esto le denominan tallo hipotálamo hipofisiario. Ahora, desde el punto de vista de hormonas en sí que secreta cada una de estas porciones, y esto justamente es explicado por ese diferente origen embriológico que les dije. La adenohipófisis, ¿qué elabora? La hormona de crecimiento. Entonces, esta hormona de crecimiento actúa sobre quién? Sobre el desarrollo y maduración de los huesos. O sea, un ejemplo representativo de un mal funcionamiento en cuanto a hormonas de estas características que va a traer consigo una acromegalia. Significa crecimiento exagerado fundamentalmente de lo que son los dedos de la mano. Luego, ¿qué otra hormona secreta la adeno, que es una hormona estimulante de crecimiento? Hormona estimulante, o sea, todo esto es estimulación para las otras glándulas. La adrenocorticotropina. Y a través de esta adrenocorticotropina va a influenciar sobre las glándulas suprarrenales, que están en los polos superiores de ambos riñones. También va a estimular, a través de otra hormona, que es la hormona estimulante del tiroides, a la glándula tiroides. ¿Va a estimular la maduración desde el punto de vista sexual? Sí, jóvenes. Actuando sobre el testículos y ovarios a través de las hormonas gonadotrópicas. Va a influenciar sobre la producción de leche en las glándulas mamarias, obvio, cuando termina la etapa de gestación en la mujer, sí, a través de una hormona que es la prolactina. Esas son las hormonas que elabora la adenohipófisis. Y la neurohipófisis, ¿qué hace? Solamente dos hormonas. Una, la que tiene que ver con el desencadenamiento del trabajo de parto, y otra con la contracción de los vasos sanguíneos. La oxitocina sobre el útero y la vasopresina sobre los vasos sanguíneos. Y elabora una hormona que tiene que ver con la regulación y el manejo de los líquidos, digo, no electrolitos, que es la hormona antidiurética. Que cuando, digamos, falla esta hormona, se produce una diabetes insípida. Diabetes insípida significa que el paciente orina más de lo normal, micciona más de lo normal sin tener componente diabético de por medio. Y el resumen de esto desde el punto de vista funcional lo tienen acá, jóvenes. Aquí están las hormonas que les he comentado. Aquí está el órgano blanco sobre el cual actúan esas hormonas secretadas, bien en la adeno o en la neurohipófisis. Y aquí están las acciones que ejecutan o influyen mejor sobre estas estructuras. Igual en este esquema que tenemos al final. Ahora, en algún momento les dije que tienen una vasta vascularidad, sí, jóvenes. Significa hablar de irrigación. Y las arterias que irrigan esta glándula son dos tronquitos fundamentales que derivan de la carótida interna y son las arterias hipofisiarias superiores y las arterias hipofisiarias inferiores. Y después hacen todo un plexo arterial y de la misma estructura glandular es todo un plexo venoso para verter las hormonas de esas dos porciones que hemos revisado de la hipófisis. Y aquí tienen el esquema más representativo, ¿no?, de la capilaridad sanguínea en el entorno y el parénquima glandular. Para terminar esta parte, ¿hay enfermedades relacionadas con la hipófisis? Sí, jóvenes. Pueden tener el trastorno que se llama el gigantismo, la acromegalia o al revés, un enanismo, un síndrome de Simon, un síndrome de Froelich y la diabetes insípida, como también se los comenté. Todo esto, jóvenes, ya ustedes lo revisarán más adelante en sus cursos clínicos. ¿Es factible hacer el estudio de esa glándula así con esas dimensiones? Sí, jóvenes. A través de exámenes tomográficos o exámenes de resonancia magnética.
Bien, ahora pasemos a otra glándula. Nos olvidamos, vamos a volver nuevamente al final a la región craneal para hablar de la última glándula que se ha revisado en anatomía. No, bueno, no es tan reciente, ¿no? Pero comparando con las anteriores, sí es último, la glándula pineal. Ahora revisemos la glándula tiroides. Estamos en la región cervical, jóvenes, específicamente anterior y desanterior en la anteroinferior. Ahí se ubica esta glándula que vamos a revisar, glándula tiroides, y adopta el nombre en relación o por la relación marcada que tiene desde el inicio con este cartílago tiroides. Dimensiones promedio, diámetro transverso de 50 a 60 milímetros. A nivel de los lóbulos, la altura de esto es de 18 a 20 milímetros. El istmo tiene un espesor de 6 a 8 milímetros y el peso total de la glándula promedio es de 25 a 30 gramos. Ahora, desde el punto de vista género, siempre se dice que la glándula es más grande en la mujer y todavía inclusive en la misma edad es mayor cuando está en relación con el ciclo menstrual y cuando hay gestación de por medio. Y cuando más esto tiene un incremento la glándula, ya no en condiciones fisiológicas, estas que les acabo de comentar en la dama en relación con el ciclo o la gestación, sino cuando hay una enfermedad propia de la glándula que se llama el bocio. Y en el bocio, jóvenes, esta glándula crece, aumenta marcadamente de volumen. Y obvio que da sus trastornos clínicos característicos también en la persona. Generalmente son obesos. En cuanto al color y consistencia, el color se le describe como un gris rosado, puede ser amarillento y la consistencia siempre tiene lo peculiar de ser blando. ¿Y por qué? Porque en su configuración de parénquima glandular tiene vacuolas. Eso le da la consistencia de ser blanda. Aquí la glándula solamente está en relación o representada con quién. Cartílago tiroides, cricoides, anillos traqueales primeros y la carótida común. Pero no son las únicas relaciones. Y aquí más o menos está la mayor parte de estructuras que se ponen en relación con la glándula, pero aquí falta todavía las fascias cervicales. Falta el tejido adiposo, falta la piel y faltan obviamente otros músculos que están por fuera de lo que está representado en el esquema. Entonces, la ubicación ya la saben, en la región antero-inferior de la región cervical, pero esta glándula para estar ahí en posición anatómica tiene medios de fijación. Y este principal medio de fijación que tiene es que la glándula prácticamente se encuentra englobada en una vaina fibroconjuntiva, y si es englobada, algunos le dicen, es la bolsa tiroidea. Y que esta vaina de características fibrinosas conjuntivas que hacen, muy aparte, si estuviese solamente englobando a la glándula, pues no estarían dando ningún elemento de fijación. Tiene que se adhiere a quién, al cartílago cricoides. Pues ahí está el ligamento suspensorio para esta bolsa y consecuentemente para la glándula. Esta misma bolsa después tiene prolongaciones más largas aquí, lateralmente. ¿Pero a qué estructuras? A esta vaina vascular que rodea a estas tres estructuras nobles que hay en la región cervical: carótida, yugular y vacuo. Hacia atrás, ¿a quién se fija? A la superficie anterior, con los cuales tiene relación la cara posterior de esta glándula. Pues estamos hablando ahí de cricoides y los primeros anillos traqueales. Lateralmente a esto, pero posterior o en la superficie opuesta, también tiene superficie de unión a la faringe y al esófago.
Entonces, esto último que les acabo de comentar, más estas relaciones en las cuales, digamos, se adhiere de diferente forma a esa superficie la bolsa faríngea, ¿qué hace? Obviamente que cuando hay deglución, fundamentalmente, se moviliza toda esta zona. Entonces también permite, digamos, de que se movilice a la glándula tiroides. ¿Listo, jóvenes? Pues ahí, hasta ahí el elemento o los elementos de fijación. Luego, para describir sus relaciones anatómicas, antes tenemos que identificar cómo es la anatomía de superficie de esta glándula. Esta es la porción ísmica. O si quieren, comparen ustedes como una H, ahí está. Y la línea horizontal de la H, para efectos de la glándula, es el istmo. Y las dos líneas verticales son los lóbulos tiroideos. Entonces el istmo va a tener una cara anterior, la que se evidencia acá, la posterior, un borde superior y un borde inferior. Los lóbulos tendrán pues una cara anterior, un polo posterior y una cara posterior. Una base y un vértice. Entonces, dos lóbulos y un istmo. ¿Qué caracteriza al istmo? Primero que tiene dos caras. Y esta cara va a estar en relación con el espacio que dejan los músculos esternocleidoideo y esternoideo. Y obviamente relacionado ahí con la fascia cervical, luego el panículo adiposo y piel. Diferente en su región posterior. Estamos describiendo el istmo. Y el istmo va a estar en relación con quién, con el segundo y tercer anillo traqueal. Segundo y tercer anillo traqueal. Su borde inferior de concavidad inferior y más estrecho, mientras que el borde superior es más amplio. Como que este segmento o el inicio de estos lóbulos superiores o parte superior de los lóbulos estuviesen más distantes. Y la otra característica que es frecuente de encontrar es que en la unión de la región lateral izquierda y el inicio del lóbulo del mismo lado, ¿qué hay? Hay como una prominencia así elevada, que es el mismo tejido glandular. Y este es el lóbulo piramidal o lóbulo de Laulet. Y si les digo que es misma configuración tiroidea, pregunto, embriológicamente, ¿dónde se origina la glándula tiroides? Vamos, estoy esperando respuesta. Fabiola. Sí, doctor. En verdad, a ver, desarrollo embrionario podría ser del endodermo. Sí, pero ¿en qué parte? Pues de la superficie corporal. Yo pensé que me ibas a decir, en De la verdad, base de la lengua. ya está de la base de la lengua. ¿Y cuál es el remanente embrionario en el dorso de la lengua, en la región posterior, en la raíz de la lengua? No Imaginé que ibas a sabría, doctor. decir, en verdad os digo que no me acuerdo. El Pero vamos, agujero el agujero, ciego. vale, agujero ciego, jóvenes. Ese es el remanente embrionario, o sea, migra de esa región faríngea hacia la región cervical. Entonces, cuando hay la persistencia de ese conducto por el cual desciende, por eso se llama conducto tirogloso de lengua. Entonces, ¿qué pasa, jóvenes? Si ese conducto se cierra 100%, pues no va a haber esto. Si ese conducto se cierra, por ejemplo, si comparamos una longitud de 10 centímetros, se cierran los 7 primeros centímetros,
quedará esta porción. Y si un conducto queda un remanente del 50%, obvio, este lóbulo de la red será más grande. Pero no hay problema, diferente es cuando, digamos, haya la persistencia del conducto fibroso. Ahí sí hay el comportamiento o el tratamiento es quirúrgico. Entonces, esa es la explicación de la presencia de este lóbulo, que uno dice un lóbulo accesorio de la glándula. Entonces, este lóbulo de la ULET, su base es ancha y siempre su vértice es delgado. Pero en algunos casos, el vértice puede ser así, bifurcado. Ya son las variaciones que tiene este lóbulo. Pero ahí está la presencia del lóbulo de la ULET, que algunos le llaman glándula tiroidea accesoria. Entonces varía en longitud, varía en forma, pero siempre su base, que es inferior, es más ancha. Y en cuanto a la conformación lobular, tiene una cara anterior. Y esta cara anterior va a estar en relación con vasos sanguíneos y también en relación con músculos que hay en esta zona. Obviamente con la región posterior de los músculos. Luego, tiene un borde anterior que no se ve muy bien acá, ¿no es cierto? Un borde póstero interno. Ese borde póstero interno que se los voy a mostrar en otro esquema, ese tiene una marcada relación con la laringe y la tráquea. Laringe y tráquea. La base es más amplia en comparación con el vértice. Y este vértice de ambos lóbulos van a tener relación con la región más inferoposterior del cartílago tiroides. Y la base, que es más roma, más ancha, generalmente tiene relación con el quinto o sexto anillo traqueal. Ahora, otra relación anatómica que tiene esta región postero-inferior, así, en su segmento inferior, algunos dicen de la unión de los dos tercios superiores con el tercio inferior de los lóbulos tiroideos, tienen relación con esta estructura amarillenta que está representada aquí. ¿Qué cosa es? Zoila. El nervio laringio recurrente. Lo dices con unas ganas, como decir, ¿estaría adivinando? Sí, adivinaste bien. Un nervio laringio recurrente, joven. ¿Y cómo se llama este espacio, Zoila? O surco también le llaman. Tiene, no recuerdo, doctor. Maldonado. ¿Pertenece al grupo? Sí, doctor. Era el Vale, vamos, canal Lucho. laringio, canal por donde pasaba el nervio laringio recurrente. ¿Cómo se llama el surco? Canal laringio. No me equivoco. Surco tráqueo-esofágico. Tráqueo-esofágico. Bueno, esto es importante tenerlo en consideración cuando se hace pues cirugía de glándula tiroides. Ahora, lo que no hemos visto muy bien, jóvenes, aquí es la región posterior. Perdón, disculpen. ¿Dónde estábamos? Ahí nos hemos quedado, ¿cierto? Esto es definitivamente anterolateral. Lo que no hemos visto es lo opuesto a esto. Aquí está, jóvenes. Es decir, que hay una marcada relación entre lo que es laringe y esófago. Perdón, faringe y esófago. Y acá lo tienen, jóvenes. Esta es la relación. Obviamente, que cuando la glándula tiene un volumen normal, pues no hay ningún problema. El detalle está cuando hay un crecimiento glandular y lo que crece predominantemente son los lóbulos y va a comprimir esta porción del tubo digestivo y traer trastornos en la deglución. Y aquí está nuevamente el nervio que hemos revisado en el anterior esquema. Entonces, faringe y esófago. Ahora, relación también, pero ya no con estructuras vasculares, ni musculares, ni de fascia, nada de la glándula, es respecto a estos órganos.
que son 4 porotitos que están viendo ahí. Y esos 4 porotitos, jóvenes, se los digo así para que no se olviden, son las glándulas paratiroides, que son generalmente el número de 4. Diminutas, ubicadas ahí en esa superficie de la glándula tiroides. Y para recapitular esto de relaciones anatómicas, jóvenes, aquí tenemos un corte transversal obvio, que es a nivel del istmo de la glándula. Esto es anterior, posterior y sus regiones laterales. Entonces, esta es la glándula, jóvenes, específicamente los lóbulos. Este es el istmo. Esta es la celda, la cual constituye el elemento de fijación glandular, pero hoy ya les he dicho ya cómo se adhiere a la tráquea, cómo se adhiere a los tejidos muscular y vascular en la región. Y por fuera recién van a estar pues la aponeurosis cervical media y más adelante la aponeurosis cervical anterior, platisma, tejido celular y piel. Lateralmente los vasos sanguíneos, hacia atrás la tráquea, más atrás el esófago y posteriormente ese paquete vasculonervioso importante ahí. Carótida, yugular y nervio vago. Pues creo que ahí se entiende o se resuma mejor lo que hemos comentado de relaciones anatómicas. Ahora, ¿tiene irrigación la glándula? Obviamente de que sí. Y aquí entonces es como recordarles a ustedes lo que hemos revisado en cardiovascular. Maldonado. No, ahí nomás, tranquilo, Aarons. Hay más muchachos por acá. A ver. Señorita Adriana Ríos. ¿Me escucha? ¿Me escucha? No quiere escucharme. Boris Ramos. Boris, Sí, doctor, buen día. buenos días. Ya me acordé de ti, muchacho. Seguro que se entra tarde a la plataforma, ¿no, Boris? Sí, doctor, discúlpeme, he tenido inconvenientes. Yo ya te conozco, pues, Boris. ¿Y qué hacía cuando llegabas tarde al aula? Bailaba. Ya, prende tu cámara, ponte a bailar ahora como castigo. Doctor, no, ¿en serio? No, bueno, si tú lo aceptas y quieres mostrar tus cualidades, yo no tengo ningún inconveniente, pero mejor cuando terminemos la clase, Boris. Si no de El repente no. espacio que dispongo es pequeño. Vaya Claro, disfrazándose mientras tanto. No, atiéndela primero la clase. Ya, la pregunta es, ¿se acuerda usted comprendo. Sí, los disculpe. ramos de la carótida externa? Los primeros ramos. Um, la verdad, no, Justamente, pero lo voy a tener presente. vale. ¿Alguien puede recordar, jóvenes? Con mayor razón, entonces, vaya preparándose para el castigo o para La que la está señalando, premiación. doctor, ¿Perdón? la que está señalando esta pregunta, ¿no? No, no, irrigación estoy comentando. La flechita puede estar en cualquier lado, disculpen, Ah, ya, pero ahorita perdón. no estoy señalando nada. Doctor, bueno, sé que de la carótida externa se desprende la tiroidea, la arteria tiroidea superior, que es la que está, que viene desde arriba, y bueno, de ahí donde está su flechita justo es la vena tiroidea media Estoy también. hablando de irrigación, no de drenaje venoso. Ah, bueno, ya. Jóvenes, esto es recordar de todo lo que hemos hablado de vascular, pues. Hasta yo lo obviaría, pero después van a decir, no, lo hice en clase y nos preguntan en el examen. No, pues, ahora son conocimientos sumativos, jóvenes. Si esto ustedes no lo acuerdan más adelante, pues sonaron. Jóvenes, quienes irrigan a la glándula
tiroides son dos. La tiroidea superior, rama de la carótida externa, es uno de los primeros ramos. Y la tiroidea inferior, que es rama del tronco tirocervical, y esta a su vez es rama de la subclavia. Ahora, ¿qué comportamiento tienen estas dos glándulas? Obvio que una desciende y la otra sube, pero se distribuyen en toda la superficie glandular y hacen anastomosis entre estos dos troncos, superior e inferior. Acuérdense que tienen que tener una vasta, suficiente vascularidad para verter el contenido de su trabajo, que son las hormonas. Y eso es en cuanto a irrigación. Y el drenaje venoso, obviamente se originan capilares venosos dentro del parénquima y después van a ser drenados a través de la tiroidea, vena tiroidea superior, media y la inferior. Las dos primeras a la yugular interna y las inferiores al tronco brachiocefálico de cada lado. ¿Listo? Ahora, el drenaje linfático, jóvenes, puede ser a los ganglios pretraqueales o a la cadena cervical. Y la inervación, recuerden que esta glándula, una de sus relaciones anatómicas es con la faringe, pues parten nervios del plexo faríngeo, le llegan nervios del 10º par craneal que les encanta a ustedes como nervio vago y ramos del hipogloso. Y también fibras del sistema nervioso vegetativo. Entonces ahí tienen la irrigación, el drenaje venoso, en parte el drenaje linfático y la inervación. Brevemente, un resumen de lo que hemos comentado, la localización, qué segregan, sus hormonas, lo que controlan es el metabolismo y el crecimiento, o sea, el desarrollo espondoestatural del individuo. Y un insumo fundamental para el trabajo glandular es la presencia de yodo en nuestro organismo de acuerdo a los requerimientos básicos. Entonces, y esto es bueno que lo tengan en consideración ustedes, porque antes habían zonas endémicas de bocio en el Perú. ¿Y por qué era? Porque había zonas en que no consumían yodo. Y la forma de contrarrestar o suplir esto, ¿qué fue? A ver quién lo dice. Y que ese consumo cotidiano, sin que se den cuenta La ustedes. sal. ¿Quién habló? Hablamos igual, creo. ¿Quién habló? Soy la y ¿Quién? ¿Quién habló? soy Hablamos las dos al mismo tiempo, doctor. ¿Quiénes hablaron al mismo tiempo? A ver. Melissa, ¿no? ¿Meli? sí, Melissa. Bueno, ¿Melissa y sí. quién? Y yo, doctor Isabel. Ah, bueno. Sí, jóvenes, pero tiene que ser sal yodada. Ahí está el detalle. Bueno. Es factible tan igual que se produzcan alteraciones producto del trabajo excesivo o al revés en la glándula tiroides, sí, jóvenes. Hipertiroidismo, y que tiene sus manifestaciones clínicas en el individuo que es hipertiroideo, generalmente es delgado, se le cae el cabello seco, la piel seca, si es mujer, la polismenorreas, etc. La enfermedad de Graves-Basedow, hipotiroidismo al revés del hiper, y una enfermedad autoinmune respecto a la glándula, la tiroiditis de Hashimoto. Yo les estoy comentando algunas, jóvenes, no van a pensar que esto es lo único, no, solamente para entrar en detalle en algo de lo que es clínica. Siguiente glándula, jóvenes, paratiroides. Ya se los mostré el esquema, ahí tienen estas glándulas pequeñitas, pero que tienen una repercusión tremenda en lo que es fundamentalmente el metabolismo del calcio. Algunos escriben solamente como corpúsculos glandulares, pero sí, estas son las que manejan los niveles del calcio en nosotros. La ubicación ya se los dije,
en la región media, región posterior de ambos lóbulos tiroideos, y las otras dos en la región inferior de ambos lóbulos. Longitud promedio de 6 milímetros, un ancho de 4 milímetros y solamente un espesor de 2 milímetros. O sea, no llega ni a medio centímetro la glándula. Ahora, si bien es cierto que están por detrás de la superficie de los lóbulos tiroideos, siempre la ubicación es por fuera de la cápsula. Por fuera de la cápsula. Por eso es que es menester tener en consideración cuando se hace cirugía de esta estructura glandular, no solamente al nervio joven, sino a estas 2 o 4 glándulas. Ahora, muy aparte de tener relación con el metabolismo del callo, también influye en lo que es la permeabilidad de la pared celular. Si por alguna circunstancia esto desagradable se retiran estas glándulas, puede ocasionar inclusive la muerte del paciente, esto porque se le priva realmente de calcio. Y cuando hay deficiencia del trabajo de estas glándulas, esto que desencadena espasmos. ¿Y espasmos en dónde? En la región laríngea, tráquea, a nivel de intestinos, hasta puede haber procesos convulsivos. ¿Quién irriga la glándula? Son ramas provenientes así, de la tiroidea superior o de la tiroidea inferior. Ahora, se dice que hay más dependencia de la tiroidea inferior y tiene una mejor independencia desde el punto de irrigación, las partes más superiores de la glándula tiroides. Bueno, ya se los dije, la importancia que tiene el reconocer este surco tráqueo-esofágico por el recorrido que tiene este nervio, que es el nervio recurrente cuando se hace cirugía de esta estructura. Lo normal, frecuente, es que sean 4 glándulas. Pueden haber más. Entonces ahí se habla de glándulas paratiroides accesorias. Ahí está precisado mejor, jóvenes, la ubicación de este nervio. El nervio laríngeo recurrente. Irriga, ya les lo comenté. El proceso de irrigación a través de esas 2 arterias. Sigamos descendiendo en ubicación y en describir las glándulas. Ahora aquí estamos en la región cervical. Ahora vayamos a la región torácica. ¿Y qué glándula encontramos ahí? A esta estructura amarillenta que lo tienen ahí, que es el timo. Y específicamente de la cavidad torácica, toda esta porción se llama Mediastino. Medicina, mediastino. Entonces, y esta zona específicamente donde está el timo es el mediastino anterior. Y la configuración que se describe para el timo es así, la manera de uso. Uso significa que tiene una base, como si fuese lobulado en su región superior, pero así, alargado. Entonces, por tanto, tiene esto que es el cuerpo y los lóbulos. Y generalmente estos 2 lóbulos prácticamente están juntos. No hay mucha diferenciación, por eso es que como estuviesen unidos los 2 lóbulos, y eso también lo comparan como si fuese, pero en la descripción está así, cuerpos y lóbulos. Tiene una base, un vértice y los 2 extremos. Entonces, y esto es bueno tener en consideración cuando se habla de las relaciones anatómicas. Ahora, en cuanto al volumen en sí, en niños, esta glándula, su región más superior, puede hacer inclusive contacto con la región más inferior de los lóbulos tiroideos. En niños. Y generalmente en la etapa de la pubertad es donde alcanza su mayor desarrollo. ¿Y después qué pasa con la glándula? Involuciona. ¿Cómo involuciona? Enseguida lo vemos. Ahora,
El color de la glándula generalmente es rosado en el niño y en el adulto. Este es un timo de un adulto y ya no es rosado, siempre es amarillo y de menor volumen. ¿Y por qué es amarillo? Porque el tejido glandular propio del timo, cuando degenera o involuciona esta glándula en el adulto, es rellenado, entre comillas, o reemplazado por tejido adiposo. Y la presencia de tejido adiposo es el que da esa coloración. ¿Y cómo es la involución en relación con la cronología y el peso de la glándula? 12 gramos en el recién nacido. 35 a 40 gramos en la pubertad. Ahí está su máximo desarrollo. 25 gramos, más o menos a la edad de ustedes hasta los 25 años. Siga involucionando, 15 gramos promediando los 60 años y solamente 6 gramos cuando se está en la séptima década de la vida. Totalmente involucionado. Y la razón de esto es por la función que cumple esta glándula. ¿Listo, jóvenes? Ahora, en cuanto a su estructura en sí, lo más externo de la estructura glandular es la capa cortical y en el centro está la porción medular. Las características de la zona cortical es que tiene disposición en trabéculas y ahí van a estar presentes las células realmente tímicas, o sea, las que van a trabajar desde el punto de vista hormonal. Mientras que en la médula, ¿qué hay? Se caracteriza siempre por tener células degeneradas, o sea, ahí van a estar presentes el tejido adiposo, que al final reciben la denominación de los corpúsculos de Hassall. ¿Cómo se mantiene en posición anatómica? Tiene una cápsula que lo rodea y estas hacen adherencias superiores ¿hacia dónde? Hacia el polo inferior de las glándulas tiroideas, por eso que se llaman el ligamento timotiroideo, anteriormente a través de tejido bastante laxo con la superficie posterior del esternón y lateralmente se va a unir a las estructuras musculares y hacia atrás con el pericardio. El pericardio fundamentalmente que recubre a las aurículas. ¿Qué relaciones anatómicas se describen para esta glándula? Ya ustedes vayan deduciendo, jóvenes, las relaciones anatómicas que en buena cuenta se les he comentado cuando he hablado de estas superficies. Y para terminar de superficies ya se los dije, base, polo superior y bordes laterales. Entonces, la cara anterior, la más superior, va a estar en relación, obvio, dependiendo con el tamaño de la glándula, con los músculos infrayoroideos y con la aponeurosis cervical media y más adelante con piel. Si seguimos descendiendo, anteriormente va a estar en relación con ¿quién? Con los cartílagos costales desde el quinto hasta el séptimo. Y también en esa región va a estar en relación con la arteria mamaria interna, que transcurre lateralmente a los bordes del esternón. Hacia atrás, en relación con la tráquea, con el pericardio que se los comenté, grandes vasos que están viendo ustedes acá, y del pericardio específicamente, como se lo dije, con las aurículas, y también a este nivel posteriormente van a estar los nervios cardíacos, frénicos, y lo que están viendo acá, los troncos brachiocefálicos, fundamentalmente al izquierdo que lo oculta más. Los bordes ya se los he comentado, los polos igual con la región cervical. En cuanto a las funciones, y eso explica el tamaño mayor en niños y en la pubertad, porque en ellos tienen función eritropoyética y leucopoyética. ¿Quiénes los irrigan? Ramitos provenientes de la tiroidea inferior y fundamentalmente esta arteria que transcurre lateralmente al esternón, mamaria interna. Y también provenientes ramitos del tronco brachiocefálico, fundamentalmente este tronco que es el tronco brachiocefálico derecho.
Drenaje venoso hacia las tiroideas inferiores y también a las venas mamarias internas. Inervación, este tiene dos características fundamentales en su inervación. Desde el punto de vista excitatorio o estimulativo, componente simpático del sistema nervioso vegetativo, y si es inhibitorio, proveniente de la porción parasimpática, ramos provenientes fundamentalmente del bajo. Si involucionan jóvenes en un corte sagital, lo que se ve solamente de glándula es esto, ¿no? Cuando ya involuciona. Recubierto por la cápsula, recubierto por, o mejor dicho, lo que predomina ya en el adulto es el tejido adiposo, que son los corpúsculos basales. La irrigación, acá se la tienen jóvenes. Para que lo vean. Acá este es el esternón, cortado ahí los cartílagos, y ahí está la mamaria interna. Y ahí se desprenden los ramos que van a irrigar a la glándula del tronco brachiocefálico, y también comentan de que puede haber ramitos provenientes de la nuclearia. Entonces, hasta ahí, timo. ¿Y qué glándula hay en la región abdominal? Jóvenes, El páncreas, doctor. páncreas. ¿Quién habló? Fabiola. Fabiola, que es una glándula mixta, mujer. Estamos endocrino. Obvio que tienen que revisar la parte endocrina del páncreas. Que eso que queden claro. O sea, no la fisiología, sino la estructura glandular. ¿Qué más hay en la región abdominal, jóvenes? Y que tenemos que revisar hoy. ¿Hígado? ¿Perdón? ¿El hígado? Igual es mixto. Y hoy ya lo hemos revisado. ¿Para qué les puse las primeras diapositivas? La glándula suprarrenal, doctor. ¿Quién habló? Fernanda. Fabiola, otra vez. Fabiola se dice, ¿eh? Fabiola. Sí, las glándulas suprarrenales, jóvenes. Las glándulas suprarrenales. ¿Qué parte es esta de la cavidad abdominal? A ver, 30 segundos para que Fabiola se acuerde y yo voy a señalar las estructuras que ella estoy identificando. Así. Vaya recordando a Fabiola. Respuesta, señorita. A ver, empecemos. ¿Me escucha, Fabiola? Sí, lo escucho, doctor. De glándulas, ¿eh? El páncreas, la cabeza del páncreas. Vale, muy bien.
es el cuerpo del páncreas y su cola. Vale. Muy bien. Bueno, supongo, es el riñón. La glándula suprarrenal. Izquierda tu mujer. Falta ahí. Sí, bueno, izquierda, sí. Bueno, es la vena cava inferior. El tronco celíaco o, bueno, de la aorta abdominal. Vale, muy bien. El esófago. No está ahí, pero lo estoy dibujando. ¿Qué está dibujando, doctor? Ahí que continúa el esófago, pues tienes que estar El secuencial. estómago. ¿A qué parte del estómago? El fondo. ¿El fondo o la tuberosidad mayor? Ajá. Sigue. El hígado, doctor. Esto es el hígado, cónchale. Es que, ¿está dibujando algo o está señalándome Lo algo? estoy señalando. Pues el peritoneo. Peritoneo. Es que ni siquiera veo qué está señalando exactamente, doctor. Esto, acá no, ¿no ves el cursor? Sí, es Ya que... pues. Diafragma. Ah, ya, sí, diafragma. ¿Y esto? ¿Esa línea cortada? Um, Sería el ligamento Bueno, son los ligamentos. coronario. Claro, son los ligamentos en relación ya con el hígado. Ajá. Entonces, si lo hemos recordado así, jóvenes, estamos bien. Van a entender bien las relaciones anatómicas que tienen estas dos glándulas que vienen a continuación. Glándulas suprarrenales. ¿Estamos? Y las relaciones, como ustedes ven ahí, van a ser diferentes. Bien, hablemos de la suprarrenal derecha o de la izquierda. Se sufre, pero se aprende, ¿no, Fabiola? Sí, doctor. Ajá. Vamos, sigamos. Aquí las tenemos, jóvenes, mejor identificadas. Ya, por supuesto, algunas estructuras que no se vieron en la anterior imagen. Por eso fue el repaso. Por ejemplo, aquí ya no está el páncreas, pero tienen que imaginarse cómo es la ubicación del páncreas, ¿no? Es anterior, ¿no es cierto? Pero está como estructura conformante de quién. Toda esta cavidad que hay detrás, por detrás de la pared, en la pared o en relación con la pared posterior del estómago y el aumento menor, ¿cómo se llama ese espacio, Fabiol? La transcavidad de los epiplones. Sí. Bien. ¿Dónde se ubican estas dos glándulas? Polo superior de ambos riñones. Esa es la descripción así que hacen los textos. Pero, ojo, la que sí tiene realmente relación con el polo es la glándula suprarrenal derecha por la configuración que tiene, piramidal. Pero esta suprarrenal izquierda no es una forma así exactamente piramidal. Es algo de piramidal, pero como una prolongación hacia el borde medial o cóncavo del riñón. Entonces aquí sería polo superior y borde medial. Entonces, algunos textos a esto lo comparan como si fuese una coma, pero es una coma invertida. Peso promedio. En el recién nacido 95 gramos y en el adulto 12 gramos. Forma, ya se les dije, no es en forma cónica. Esto, y ya les dije también que la forma es diferente en el lado derecho y en el izquierdo. Tiene caras, la anterior, la posterior, tiene bordes.
En cuanto a dimensiones, el vértice mide 30 a 40 milímetros, el diámetro transverso promedio 30 milímetros y el diámetro antero-posterior de 4 a 6 milímetros. Color, un color rojo amarillento, y después vamos a ver por qué el así medio rojo amarillento. La ubicación, jóvenes, ya se los precisé, pero ¿quién constituye elemento de fijación para estas dos glándulas? ¿Alguien? ¿Tiene respuesta? Bueno, sigan uno va porque el tiempo no gana. Jóvenes, es la misma fascia que hemos comentado para los riñones, así que ahí no voy a redundar. Pero lo peculiar de elemento de fijación es que se adhiere muy laxamente la base de ambas glándulas con el polo superior, muy laxamente. Y eso es explicable cuando se hace nefrectomía, fácilmente se desprende esta porción del riñón de la superficie glandular. Ahora, adherido a esa cápsula que ya se ha descrito para los riñones, ¿qué hace, jóvenes? O sea, que está en la misma celda, pero ¿qué hace? Tiene ligamentos suprarreno cava. Suprarreno cava, así. Se va a la región lateral de la cava inferior. Y en el lado izquierdo es el suprarreno aórtico, obvio, en la cara lateral de la aorta. Y después hay otro componente ligamentario que se va al diafragma y a la glándula hepática. Esos 4 ligamentos últimos que les acabo de comentar son los que también contribuyen a elementos de fijación de ambas glándulas. Para hablar de sus relaciones anatómicas, ya les dije que se habla de una cara anterior, una cara posterior, de una base, de un vértice y de los bordes. Entonces, en base a eso, también les sigo adelantando que las relaciones anatómicas van a depender si es del lado derecho o del lado izquierdo. Si es en el lado derecho, la cara anterior se caracteriza por ser plana y ahí está la presente, no se ve muy bien acá, pero de un surco para la vena renal, vena hoyo de drenaje para esto de la glándula. Y también en relación con el peritoneo. Y como están viendo ahí con la cara visceral del hígado y más hacia atrás con el ligamento coronario. La cara posterior, que no es muy visible aquí, va a estar en relación con la superficie lateral de T, vértebra 12 y L1. Luego, la base es de una forma cóncava que se va a corresponder con el convexo, que es el polo superior del riñón. Su borde interno es el que está en relación con la vena cava, como ustedes lo están viendo ahí, y con el ligamento que ya también les he comentado, y con la presencia de un ganglio semilunar del lado derecho ahí a ese nivel, ganglio semilunar de la cadena vegetativa. Y en el lado izquierdo, la cara anterior, ¿con quién está en relación? ¿Qué dibujé así, Fabiola? La tuberosidad mayor del estómago. Y todo esto está en la transcavidad de los epitones. Recuerden que los riñones son retroperitoneales. Entonces se va a interponer, acá está levantado el páncreas por si acaso, se va a interponer entre la tuberosidad y la glándula esta porción del páncreas, que es la cola. La cara posterior es lo mismo que hemos comentado para el riñón derecho. La base es lo mismo, jóvenes, lo mismo. Ya saben que hay ahí tejido conjuntivo laxo. Y en el borde interno va a estar en relación, aquí ya no con la vena cava, sino con la aorta. Y la presencia de otro ganglio semilunar a este nivel. En cuanto a su conformación interna, tiene una corteza que generalmente es un color café, amarillento, la presencia de trabéculas muy características en esta zona cortical, y esas trabéculas
¿Qué le hacen a la glándula? La dividen. La dividen en un estrato externo, que es la zona glomerular, en un estrato intermedio, que es la zona fascicular, y en un estrato más interno, ya en relación con la médula de la glándula, que es la zona reticular. Y se divide así porque cada uno de estos estratos tiene diferente componente hormonal de la elaboración. Pero en general, todas las sustancias que hay aquí son gluco o mineralocorticoides. La zona glomerular, la más externa, que elabora fundamentalmente aldosterona. La fase fascicular, la intermedia, cortisol, y la parte más interna es donde va a estar los andrógenos, fundamentalmente testosterona. Mientras que la porción medular, la más interna de la estructura glandular, generalmente es blanquecina, pero tiende a teñirse así de rojo, como está usted ahí, con la reacción del yodo. Ahora, ¿por qué elaboran sustancias diferentes? La médula elabora fundamentalmente adrenalina, y que esto está en relación con el sistema nervioso central porque son neurotransmisores y además tienen que ver con las situaciones de estrés y la contracción de los vasos sanguíneos. Ahora decía, ¿por qué la diferente función y diferencias así marcadísimas en la configuración interna? Por el diferente origen embrionario. La corteza tiene un origen embrionario del mesodermo, mientras que la médula del ectodermo. ¿Listo, jóvenes? Entonces, esa es la configuración interna. Luego de irrigación, acá creo que no van a tener problemas porque son 3 arterias: suprarrenal, superior, media e inferior. Ya ustedes saben de dónde proviene cada una de esas arterias. Y si no, ya lo tienen que repasarlo. La inervación, 2 estructuras fundamentales en su inervación: filetes provenientes del tronco celíaco o del nervio esplácnico superior. Esas son las 2 que se van a encargar de inervar la glándula. Pero si hacemos una diferenciación entre lo que es cortical y medular, las fibras que llegan a la zona cortical son postganglionares, mientras que las que llegan a la zona medular son preganglionares. ¿Es factible alteraciones en el funcionamiento de esta glándula? Sí, jóvenes. Una alteración es el clásico síndrome de Cushing, cuyas características están enunciadas en el esquema que lo estoy mostrando aquí. Otras de las que ven ahí ustedes. Lo característico es una obesidad central con estriaciones rojizas en la superficie de la pared abdominal o anterolateral. Y la otra alteración es la enfermedad de Addison, que ya lo revisan ustedes con calma, se lo estoy poniendo ahí como una miscelánea del tema. Nuevamente las características clínicas que caracterizan a esta enfermedad de Addison. Con esto no estoy diciendo que es los únicos trastornos. Y para terminar, jóvenes, vamos a revisar las últimas de las glándulas ubicadas en la región posterior del cráneo. Posterior superior. ¿Qué glándula es esta? Hipófisis. Chicos, hipófisis, y aquí está la pineal, jóvenes. Relacionado marcadísimamente con el diencéfalo. Entonces, la ubicación es diencefálica, y precisamente en la región más posterior de esto. Y ahí hay la presencia de 4 colículos, a la manera de porotitos que hay ahí, que luego se los muestro para que se ubiquen mejor. Y un quinto colículo, así lo describen a esto, sería la presencia de esta glándula, la pineal. Y por su relación con estructuras diencefálicas, prácticamente está unido desde el punto de vista anatómico al tálamo, a través de 2 hojas que están en relación con la comisura adenular y con la comisura posterior, y esas hojitas que se desprenden en relación con la glándula se llama el pedúnculo de la hipófisis. O así como más o menos hemos comentado el tallo hipofisiario, igual, un pedúnculo pineal. Luego,
En cuanto a las dimensiones de esta glándula, tiene una longitud promedio de 7 a 10 milímetros, un diámetro transverso de 5 a 7 y un peso solamente de 25 gramos. La forma con la cual se le compara es una forma piriforme, por tanto tiene una base y un cuerpo. Y en cuanto a las funciones, jóvenes, aquí está la pineal, jóvenes. Aquí hemos visto en un corte sagital, pero de corte sagital esto sigue siendo posterior. Esto es anterior. Pero esta superficie en una vista posterior, acá está en eso que lo van a ver a continuación, es esto, jóvenes. Dos colículos superiores, dos colículos inferiores, divididos prácticamente por una cruz. Y este surco vertical o de superior e inferior que separa o individualiza los colículos superiores y de los colículos inferiores, está ocupado su parte superior por esto, que es la glándula pineal o cuerpo pineal. Y relaciones anatómicas, ya se lo dije, las adénulas y hacia atrás la comisura posterior. Este es el trígono de las adénulas y esta es la porción más posterior de uno de los ventrículos que vamos a revisar cuando hablemos de hemisferios cerebrales, específicamente diencefálico, que es el tercer ventrículo. Tercer ventrículo. Y adosado al tercer ventrículo están los tálamos y específicamente esta es la zona más posterior de los tálamos que se llaman el pulvinar del tálamo. ¿Qué cosa es el tálamo? Ya vamos a ver más adelante. Ahora les decía desde el punto de vista funcional. Lo que se describe marcadamente en los textos jóvenes es que esta glándula tiene que ver con la regulación o la maduración de los órganos sexuales. Regulación, digo, o sea, cuando hay la inhibición de esta glándula, se produce un exagerado desarrollo de los genitales. Pero no solamente eso hace. Elabora una sustancia que se llama la melatonina, que tiene que ver con el ciclo circadiano y que tiene que ver también con los estados de depresión o insomnio. Otra de las sustancias que elabora es la de dimetiltriptonina, que es un neurotransmisor, y ese neurotransmisor es el que se le influye la relación cuando hay los sueños oníricos en la persona, varón o mujer. Y lo último que se comenta, y no bien aceptado todavía, es un control sobre la circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces, quien tenga más interés en revisar esto, las funciones, bueno, hay artículos inmensos de glándula pineal. Quien le guste, y la lectura es muy amena. Y están colgadas en diferentes páginas de lo que es no el Rincón del Vago, por si acaso, ¿eh? Entonces, hasta ahí, jóvenes, la relación, las glándulas endocrinas, y al final comentan de la presencia de estas estructuras paraganglionares, y que estas estructuras que tienen diferente ubicación en su constitución tienen una configuración muy similar a lo que hemos comentado a la porción medular de las glándulas suprarrenales. Entonces ahí se habla del paraganglio timpánico, obvio si decimos timpánico va a estar ubicado en el oído medio, va a tener estrechísima relación con el nervio de Jacobson, luego está el ganglio, o paraganglio, perdón, carotidio, y como el nombre lo dice, ¿dónde va a ser ubicado? En la bifurcación de la carótida primitiva. Y este paraganglio está constituido por células poliédricas, tiene una amplia vascularización y amplia inervación. Ahí llegan filetes del pésimo par craneal, glosofaringio, hipuloso y componentes en la cadena simpática. Y estos son los que tienen que ver con la frecuencia y control también o la influencia de la presión cardíaca. Paraganglio abdominal, ubicados a nivel de L12 predominantemente, 14 milímetros de tamaño, y el nivel más o menos donde se ubica esa relación con la arteria mesentérica superior. La glándula coxígea, ubicado o glándula de Luska también le llaman, ubicado en la última porción de la arteria sacra media, que ya
Eso ya fue revisado. Y el último de las estructuras paraganglionares es el paraganglio cardíaco ubicado en la primera porción de la aorta ascendente. Hasta ahí el mensaje del sistema endocrino, jóvenes. A partir de la siguiente clase, es decir, la próxima semana, ya empezamos la revisión de sistema nervioso. Así, por favor, vayan leyendo. El primer tema es médula espinal. Entonces viene la parte más amena del curso, neuroanatomía, la más apasionante. Vayan haciendo lectura, jóvenes. Ya les fijé la fecha del examen teórico práctico y en esa semana también estoy esperando las propuestas de los dos grupos para el examen escrito. Si tuviesen algún